Esta investigación parte del hecho de estudiar la relación o el gap que puede existir entre la inversión pública y privada, ¿no? Sabemos muy bien que en épocas de crisis, la política fiscal pues juega un papel muy importante dentro de toda la estructura y políticas que se pueden implementar. Entonces, dentro de toda esta gama de políticas, tanto monetaria o fiscal, conocer por evidencia empírica cómo puede reaccionar la economía, ¿no? O diferentes tipos de variables macro ante cambios de, en este caso, inversión pública, asumiéndolo que la inversión pública pues es una parte, un instrumento, herramienta de política fiscal, ¿no? Eh, lo más interesante era poder conocer si es que en un escenario de crisis, un escenario donde comprometía utilizar políticas fiscales, eh, podíamos tener por la parte de la demanda privada alguna reacción positiva o negativa, sea en el corto o largo plazo. Este efecto crowding out o crowding in se ha visto ya estudiado en bastantes países. Hay evidencia en economías emergentes, evidencia para economías avanzadas, ¿no? Y ahora eh, lo que se intentó realizar, en este caso en el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas, es poder evaluar si esta relación de crowding in o crowding out, esta relación entre estos dos tipos de variables importantes y relevantes para la economía peruana, eh, podían tener una relación, en este caso, eh, lineal o no lineal, dependiendo del contexto en que nos podemos ubicar. Es que es diferente analizar, como en todas las investigaciones se ha visto, poder analizar esta relación entre estas dos variables bajo un solo tiempo, es decir, asumiendo que la economía se mantiene siempre desde un punto de vista lineal y sus cambios no son tan bruscos. Sabemos bien por teoría económica que no es posible eso, ¿no? Que el cambio cíclico y en las temporadas de crisis siempre se dan efectos, y una de las más próximas fue la del COVID. Entonces, asumiendo esta no linealidad que se presenta dentro de la estructura del ciclo económico, es porque necesitamos observar si en una situación, un contexto de crisis o en un contexto de expansión, esta relación de inversión pública y privada cambie, ¿no? Y eso es algo bastante novedoso que la literatura no lo ha visualizado con bastantes investigaciones. Todavía hay mucho por hacer en este tema, pero lo que queríamos es poder evaluar si es que políticas que impulsaban la inversión pública dejaban un espacio para incentivar la inversión privada, ¿no? Desde diferentes tipos de sectores, ¿no? Y es por eso que nos animamos a poder realizar esta investigación que en este caso vamos a tener el día de hoy, ¿ok? En este caso, para les he dado un poquito de noción de lo que he tratado de hacer, un resumen bien rápido, pero vamos a entrar a la slide. Esta relación de complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada, como les mencioné, era una en este caso, eh, de las nociones que nosotros queríamos abordar, de los temas que necesitábamos conocer desde nuestro punto de vista en la Dirección General de Política Macro y creo como para todo economista, entender si una política fiscal deja espacio para que la inversión privada, pues, o en este caso para que los agentes privados puedan surgir, ¿no? Y de esta manera también generar un mayor empleo y también mejoras en el nivel de actividad económica. Entonces, primero dejar en claro que esta investigación es de corte, en este caso, personal, y de que, bueno, también ha sido, en este caso, comprobada y pues también se utilizó para algunas estimaciones como recuadro en el IAPM del MEF, ¿no? Pero que estas opiniones pues corresponden al investigador, a la investigación que se realizó y no necesariamente reflejan las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ok? Pero para entender un poquito más, chicos, a ver si es que les puede agradar este tipo de investigación. A ver,
Un poquito hay que entender la evidencia pues empírica que hay detrás de esta relación de la inversión pública y privada. Esto ya viene estudiado desde muchos años, ¿no? Hay muchos autores que han podido obtener evidencia que el efecto de la inversión pública y la inversión privada es muy heterogéneo. Es decir, por ejemplo, para países de economías avanzadas, se ha evidenciado que existe un efecto, en este caso, crowding out, más que todo. Y en economías emergentes, lo que prioriza es el efecto crowding in, es decir, como que en economías emergentes, hacer un país que tiene muchas brechas por cerrar, desde el punto de vista de infraestructura y demás, la inversión privada, la inversión pública o un incentivo de la inversión pública deja espacio para reducción de costos para el ente privado, ¿no? Entonces, esta buena fortuna, ¿no? Que se genera por parte o esta externalidad positiva que genera la inversión pública para el agente privado, pues deja espacio no solamente para inversiones grandes de inversión privada, sino también genera espacio para que pequeños empresarios puedan hacer negocios alrededor de una inversión que puede ser, en este caso, completamente pública, ¿no? Ahora, muchos autores han investigado diferentes tipos de países, ¿no? Estamos pasando desde economías emergentes, Japón, también China, ¿no? Economías avanzadas también han sido investigadas, como es el caso de Japón, que estaba conversando, y la metodología que han utilizado para poder obtener estos resultados, al ser un análisis que es de corto y largo plazo, han sido desde herramientas de vectores autorregresivos con una matriz de identificación estructural, ¿no? También han tenido análisis de cointegración, ¿no? Y modelos de corrección de errores. Entonces, ha habido diferentes tipos de metodologías que también han contribuido para tener evidencia de que en economías emergentes podemos tener este efecto de crowding. Pero algo que nos interesaba estudiar a nosotros es que si este efecto, crowding in, que ya algunos autores habían utilizado para algunos países, se daba en situaciones de cambio o de cambio estructural muy fuerte, ¿no? Entonces, viendo que sí existe evidencia, ¿no? De relación entre inversión pública y privada a partir de diferentes países y diferentes tiempos, por diferentes autores ya, nos animamos a poder en este caso, contribuir un poco más con la evidencia hasta ahora encontrada, pero ya desde un punto de vista no lineal, que era lo novedoso para este tipo de, en este caso, de investigación. Ahora, los hechos estilizados de la economía peruana, si bien es cierto, la evidencia literaria me dice todo esto a nivel internacional, pero ¿qué me dice para el caso de la economía peruana? Bueno, sí podemos observar que existe una relación significativa entre la inversión privada e inversión pública peruana. Por ejemplo, aquí en este gráfico, podemos observar que sí hay como que etapas, periodos, ¿no? Por ejemplo, el periodo en el cual del boom de los commodities, ¿no? Vemos una reacción bastante interesante, ¿no? De estas dos variables, ¿no? Y esto es porque, como dije, en muchos países o en economías emergentes se genera este gap, ¿no? Que al final es aprovechado por el ente privado para poder generar mayor inversión a menos costos, ¿no? Entonces, es como que un boom que se genera, es como una externalidad, una cadena que va generando a medida que tienes proyectos de inversión pública quizás cada vez un poco más grandes, ¿no? Entonces, también podemos observar que no solamente la relación de inversión pública-privada ha sido en periodos de alza, sino también cuando hemos tenido reducciones de estas variables, también nos hemos percatado que también hay una correlación bastante interesante. Ahora, en este caso, si nosotros podemos corroborar alguna información también, la inversión pública y privada pues sigue de la mano, ¿no? Sigue un poco de la mano algunas políticas que se llegan a implementar. Por lo tanto, el primer gráfico de aquí nos evidencia de que existe una correlación entre estas dos variables. O sea, sea por correlación estadística, sea por las políticas que se hayan implementado, existe una relación. ¿Ok? Lo que nos interesa a nosotros es saber qué tipo de relación en este caso, o sea, que si es que hay una relación no solamente estadística, sino también que hay una relación causal que nos permita a todos comprender
y sacar alguna intuición detrás de este tipo de investigación. Ahora, si bien es cierto, también nos llamaba la atención entender si es que existía, ¿no?, alguna correlación contemporánea, ¿no?, en este caso, la inversión privada y el PBI, ¿no? Entonces, lo que se hizo, pues, es utilizar un filtro que trabajamos en el MEF, ¿no?, que realicé en el 2019, en el caso del filtro trivariedad semiestructural, ¿no?, que con ayuda de algunos autores adicionales, podemos obtener en este caso los componentes cíclicos de ambas variables que nos daban una correlación contemporánea de 0,75. Nos llamó bastante la atención esto porque nos decía que el siguiente gráfico como que nos da luces de que ante cambios estructurales también la inversión privada tiende a cambiar. Entonces, si esto se da para el PBI, entonces tendría sentido tomar que la relación de la inversión privada no es completamente lineal, sino es más que todo no lineal. Entonces, al asumir esta no linealidad, ¿no?, que tienen estas dos variables a partir de cómo se mueve el ciclo, entonces diríamos, ergo, decir, ok, si el ciclo es no lineal y por lo tanto tengo una variable que responde a esa no linealidad, entonces no puedo asumir que la inversión privada tiene un impacto de cualquier política pública, en este caso, a la inversión privada, esta va a reaccionar de forma lineal, ¿no? Sino en todo sentido, tendría que tener una reacción no lineal. Entonces, bajo ese sentido, bajo esa intuición de no linealidad a partir de esta correlación que existe, es que nos animamos a poder dar el siguiente paso a esta investigación. ¿Cuál es la metodología que se utilizó para esto? Bueno, es una metodología bastante sencilla, pero con bastante término de intuición. Nos decía, por ejemplo, primero lo que se hizo es plantear un MCO. Todos hemos conocido un MCO, ¿no? Se incluyeron algunos tipos de variables, ¿no? En este caso, que incluyen desde expectativas de inversión a 6 meses, ¿no? Índice de precios de exportación, inversión pública, algunas dummies en este caso de elecciones, ¿no?, y de crisis, ¿no?, financiera internacional, la inversión privada como tal, la tasa de interés en moneda nacional y PBI de los principales socios comerciales, ¿ok? Entonces, lo que se hizo fue, en este caso, considerar que el ENVI sin Perú también lo incorporamos para poder tener, por ejemplo, un canal financiero en las estimaciones, lo cual nos daba alguna salida, ¿no?, de la inversión privada, ¿no?, para poder tener el margen del sector financiero dentro. Ahora, los rezagos para esta estimación, bueno, depende un poquito de la intuición económica, es decir, cómo responde una variable, si responde inmediatamente o tiene todavía, el efecto todavía se da en el siguiente periodo, o esperamos un trimestre adicional, dependiendo de cómo nos va lanzando los datos, las estimaciones, ¿no? Y posterior también una validación estadística dentro de la estructura y selección de las variables. Para las series simultáneas se evaluaron algunos test de pruebas de raíz unitarias, las más tradicionales, ¿no? El ADF, el KPCS, algunas y el Philippe-Perron, solamente las variables que se consideraban que no cumplían esta condición de ser estacionarias. Al evaluarlas, también se probó una combinación de una situación de raíz unitaria y un cambio estructural muy fuerte. En este caso se utilizó el test de Sibot y Andrews para tener esa corrección. Una vez realizado esto, realizamos un ordenamiento a lo Cholesky, ¿no?, de identificación, en el cual va desde la variable más exógena hasta la más endógena, en el que el PBI de socio se ordena a partir de el PBI de socios comerciales, el IPX, el ENVI sin Perú, la tasa de interés en moneda nacional, las expectativas de inversión a 6 meses, la inversión pública y la inversión privada, y se realiza con algunas 10.000 iteraciones, ¿no? En este caso el modelo se estima a partir de un modelo SBAR con las bondades de ajustes de que para obtener el rezago óptimo se analiza también como un análisis de robustez, un BBAR, ¿no?, con un prior normal Wishar, que es el que más ajustaba los datos, ¿no?, en este caso a los coeficientes que teníamos, y un VEC con un vector de cointegración si es que nosotros necesitábamos en este caso utilizar, ¿no? A partir de la obtención de estos tipos de modelos, se evalúa también la robustez con algunas variables adicionales,
se calculan los impulsos respuesta y la descomposición de varianza. Adicionalmente a esto, eso es por toda la parte simétrica. Para la parte en este caso asimétrica, o la parte no lineal, utilizamos un modelo LST-bar, ¿no? El cual lo analizamos desde 3 pasos, ¿no? Se evalúa la evidencia de no linealidades en las variables de estado, en este caso asumiendo brecha producto, se define el valor del umbral y del parámetro de suavizamiento, y se realizan las estimaciones de impulso-respuesta en base a las 2 fases de estado encontradas, ¿no? En este caso, para el umbral, se genera de que podríamos tener que este parámetro sea 0, ¿no? Condicionando que una brecha producto sea positiva o negativa, ¿no? Asumiendo esos 2 estados, ¿no?, de la economía a partir del análisis de la brecha producto, es como definimos esta no linealidad para el cálculo de estos, de la inversión pública en la inversión privada. ¿Cuál es el famoso canal de transmisión? Porque algunos dicen, pucha, hay tanta marcianada en esto, pero ¿qué es lo que me dice? ¿Cuál es la intuición que hay detrás de esto? Bueno, la intuición que hay detrás de esta investigación es la siguiente. Nosotros identificamos 3 canales, ¿no? En este caso un canal externo, un canal financiero y un canal de expectativas. El canal, en este caso externo, viene de la mano del cambio en el PBI de socios comerciales. Porque, por ejemplo, un cambio en el PBI de los socios comerciales, principales socios comerciales, implica que se genere un aumento en la demanda de productos nacionales y mayores ingresos de empresas exportadoras. Esto va a provocar, ¿no?, que se vean afectados los precios de exportación. ¿Qué va a ser? En este caso, un aumento en el beneficio de las empresas exportadoras y mayores posibilidades de emprender, en este caso, nuevos proyectos. Y esto va a golpear a la inversión privada, ¿no? En el caso del canal financiero vemos la reacción del ENVI, en este caso sin Perú, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un cambio en el ENVI sin Perú, el mayor ENVI de los países, en este caso de América Latina y demás, implica que va a generar un mayor riesgo de inversión en todos los demás países menos en Perú, lo que hace más atractivo hacer una inversión en Perú, ¿no? Y por lo tanto, van a venir más, va a haber más entrada de capitales dentro del país. Esto también puede ser relacionado a un canal que es la tasa de referencia. Nosotros sabemos que también una subida en la tasa de interés de referencia implica un encarecimiento del costo de deuda y por lo tanto también una mejora, ¿no?, desde el nivel de los proyectos más grandes o nuevos proyectos que se generen dentro del país, y por ende un incentivo a la inversión privada. Y no es más que decir que el canal de expectativas también se ve afectado de manera positiva, porque mejores expectativas de inversión, obviamente me es más factible invertir en un país que tiene mejores expectativas económicas y demás, ¿no? Y por el lado de la inversión pública, que obviamente cuando tenemos que la inversión se da a partir de bienes públicos como infraestructura, carreteras, etcétera, da los medios suficientes para mejores proyectos de inversión privada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se da este efecto? Vamos a asumir que se crea una nueva estación de tren, ¿no? Vamos, que el Estado invierte por generar una nueva estación de tren en un lugar muy transitado, ¿no? Porque saben que se necesita ese medio de transporte para agilizar y no haya tráfico, ¿ok? La intención de la inversión pública es poder agilizar, ¿no?, este tránsito que es muy colapsado en ciertos horarios. Entonces, al tener esta intuición, lo que va a hacer en este caso la inversión pública es atenuar este efecto, ¿no? En este caso, hacer que la vía sea más fácilmente transitada y se reduzca el nivel de tráfico. Como se va a hacer ahí una estación, ¿qué va a provocar esta estación? Lo más probable es que se generen negocios alrededor. No me van a decir que en ninguna estación no se generan negocios, porque si tú vas a, por ejemplo, a la estación de la Uni, vas a la estación, no sé, de Colmena, vas a la estación, a la línea 2 del metro de Lima, alrededor se generan o restaurantes o negocios y demás, debido a que el tránsito es muy fluido. Entonces, este tipo de negocio, pues ya no es parte del Estado, sino ya son microempresarios. O sea, y muchos de esos también son inversionistas o gentes, en este caso, privados, ¿no?, que en este caso invierten en ese tipo de negocios para poder generar mayores ingresos. Entonces vemos que se genera esta externalidad a partir de una obra, en este caso pública, ¿no? Entonces, teniendo esa idea de este canal que se genera por mayor apertura de negocios alrededor de una inversión pública,
que pueda generar más empleo, y la mejora del empleo mejora el consumo, y mejora el consumo mejora el PBI. Entonces, toda esa idea que se nos viene a la cabeza es porque nos llamó a dar este estudio y que sea viable, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, y después ya de realizado los tipos de modelos que en la parte de metodología, se utilizaron algunos tipos de resultados en nuestra regresión. A partir en este caso del primer trimestre del 2003, que se tomó la data hasta el 2021, ¿no? Se condicionan estos tipos de modelos. ¿Qué encontramos aquí? Más que todo, aquí nos podemos centrar en el análisis que se hizo a partir del MCO, solamente esto, ¿no? ¿Qué nos dice en este caso el MCO? El MCO, al ser completamente rígido, ¿no? El modelo es lineal, ¿no? Pero sí nos da luces de que si tengo la dependiente como inversión privada, ¿no? Y tengo acá, en este caso, la independiente como inversión pública, al ser positiva ya digo, ok, ya hay un efecto de crowding in, hay una relación positiva, un incremento de un punto porcentual, ¿no? En la inversión pública, ¿cuánto generas en la inversión privada? Pues en este caso, ¿no? Vas a generar este valor, 0,22 puntos porcentuales en la inversión privada, ¿no? O sea, el primer resultado es que hay efecto crowding. El segundo resultado es que ya tengo una elasticidad, que tengo 0,22 puntos porcentuales, ¿ok? Ahora, la idea es cómo llevo esto, ¿no? A seguir analizando los tipos de modelos. Bueno, en el siguiente modelo, ya después de analizar las diferentes estructuras y demás, ya la parte marcianada, creo que está de más ver que el modelo SBAR necesita una matriz de identificación que se crea. En el modelo BBAR utilizamos unos parámetros normal-Wishart, y para el modelo BEC se analizan los test para ver cuántos vectores de cointegración existen, y que si esto también nos puede dar algún resultado de impulso-respuesta. Los efectos que podemos obtener aquí son, en este caso, los efectos de corto plazo y los efectos de largo plazo. En este caso, analizamos el efecto de corto plazo cuando el impacto es inmediato, o sea, la reacción se da en el primer trimestre. Y en el efecto de largo plazo lo vemos cuando finalice el año. ¿Qué es lo que nos encontramos con estos resultados? Primero, los resultados nos indican de que analizando los tres tipos de metodologías, todos encuentran resultados de evidencia de crowding in. O sea, sí existe una relación positiva entre un impacto de la inversión privada, de inversión pública, genera externalidades positivas en la inversión privada. O sea, sí hay evidencia de eso en los modelos simétricos. Ahora, ¿cuánto es este efecto? Bueno, los diferentes tipos de modelos me lanzan que van desde 0,64, 0,52 o 0,67. Estamos hablando de que en promedio pueden analizarse entre 0,5 y 0,6 va a ser el rango que tiene. O sea, por cada punto porcentual al final del año, la inversión privada va a incrementarse en promedio 0,64 puntos porcentuales. Y analizando los modelos de robustez para el caso del BBAR y el modelo BEC, que siguen siendo simétricos, ¿no? Por cada punto porcentual de inversión pública al finalizar el año, la inversión privada va a tender a aumentar 0,52 y 0,67. O sea, hay un efecto crowding in bastante interesante y positivo, ¿no? Es algo que nos llamaba la atención y que va de la mano, ¿no? Con un modelo simple de MCO, ¿no? Que sí nos decía en este caso de que el impacto era muy pequeño, ¿no? Pero sí con los otros modelos, en este caso analizando ya con matriz de identificación, con control de los parámetros, y con la obtención de los vectores de cointegración que existen, dábamos a entender de que sí hay evidencia de efecto de crowding in en la economía, ¿ok? En este caso para la inversión pública y privada. Ahora, analizando también desde el punto de vista de respuesta acumulada, descomposición de varianza, nos damos cuenta de que el impacto, en este caso, o como porcentaje de variabilidad que tiene la inversión privada, en este caso por la inversión pública, es de alrededor del 26%, que es bastante interesante, ¿no? En este caso estamos hablando que la distorsión o cambios que puede presentar la inversión privada a lo largo del tiempo, ¿no? En 26% es explicada por cambios que se dan en la inversión pública, ¿no? Es decir, una política fiscal expansiva que puede venir por el lado de
inversión pública, ¿no? Va a generar, ¿no? O va a mover la inversión privada en más o menos en un 26% de toda la variabilidad que puede tener la inversión privada en los trimestres posteriores. Eso básicamente es. Va de la mano o es consistente con algunas estimaciones de algunos autores que ya habíamos observado en la revisión de literatura. Entonces, hasta el momento tenemos evidencia primero de que existe crowding, que sí la relación es positiva, de que alrededor es de 0.64, asumiendo un modelo con identificación, ¿no? Y que otros modelos analizados también nos dicen que existe esta relación positiva, ¿no? Y que el impacto es alrededor de 0.5, 0.50 y 0.6, ¿no? Puntos porcentuales adicionales en la inversión privada. Ahora, analizando los efectos asimétricos de la inversión pública y la inversión privada, primero necesitábamos evaluar algo que es la presencia de no linealidades, ¿no? Entonces, se analizaron tres variables en este caso, ¿no? La brecha producto, la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública y privada se analizó para poder evaluar en este caso si es que existía esta no linealidad. Ya por la revisión de datos ya podíamos observar de que sí existía esta no linealidad, pero utilizando el test para poder corroborar e incorporar la variable de estado, ¿no? Que en este caso de brecha producto, que sabemos muy bien que tiene este corte no lineal, era necesario evaluar en base a un test. De paso también evaluábamos cuántos rezagos eran necesarios a partir de la evaluación de no linealidades. Entonces, como tenemos estas tres variables, nosotros nos tomamos, o en este caso seleccionamos a la brecha producto como variable de estado para identificar la no linealidad de los otros efectos. Entonces, asumiendo este efecto, ya tengo de que la metodología, en este caso confirma primero la existencia de complementariedad. Primero, en este caso, para ambos estados, sea un estado de ralentización, sea un estado de expansión económica, en ambos casos, la inversión pública sí tiene efectos positivos en la inversión privada. Es la primera respuesta. La segunda nos decía de que el incremento, en este caso, de un punto porcentual de la inversión pública es mucho más grande cuando estamos en una fase de ralentización. ¿Cuánto es? Alrededor de 0.86 puntos porcentuales, a diferencia de una fase de expansión económica, ¿no? Esto va de la mano, ¿no? Este resultado obtenido nos llamó mucho la atención porque nos veíamos, ¿no? Con la evidencia que relata mucho esto de los multiplicadores fiscales, ¿no? De que en situaciones de expansión no es lo mismo que en situación de ralentización. Entonces, obtenidos estos resultados, nos damos cuenta que sí, en una fase, en una fase en este caso, de crisis, válgase el nombre, ralentización y demás, una política fiscal expansiva va a tener un rebrote mucho más fuerte en la inversión privada. Ahora, esto no va a ser inmediato, esto va a demorar. ¿Cuánto? Esto puede demorar, como vemos en el gráfico, de 4 a 8 trimestres. Va a depender de también cuál es la situación de la inversión privada para ese momento. Entonces, en base a estos resultados obtenidos, ya podíamos tener evidencia de que primero un efecto positivo, crowding en todas las situaciones. Y lo otro, que en una fase de crisis, pues una política fiscal expansiva era mucho más adecuada que en una fase de expansión económica, ¿no? Ahora, dentro de esto, las conclusiones que obteníamos acá era de primero, todos los modelos simétricos nos daban este impacto, ¿no? De que al finalizar el año, la inversión privada se incrementa en promedio 0.6 puntos porcentuales. Analizado el modelo de cambio, en este caso no lineal, ¿no? Con el parámetro de umbral, ¿no? La fase de ralentización era mucho más fuerte, ¿no? Incidir en una política fiscal expansiva a partir de la incentiva a la inversión pública, ¿no? Para la inversión privada. Y que la variabilidad que tenía la inversión privada, ¿no? Por choques provenientes del gasto de capital sector público, era más o menos del 26%. Por lo tanto, los resultados estaban en línea a lo que habíamos observado por algunos autores a partir del análisis de los multiplicadores fiscales.
tanto desde el punto de vista regional como desde el punto de vista local. Y lo que también la intuición, en este caso la intuición económica, nos decía de cómo pueden comportarse estas variables en diferentes tipos de estado, ¿no? Los diferentes tipos de test que se utilizaron acá son diferentes, en este caso. Acá hay unos adicionales como los impulsos de respuesta de algunos modelos, algunos análisis de raíz unitaria, evaluaciones de cointegración y demás, ¿no? Entonces, eso ya es un poco de la marcianada dentro y de los test de no linealidades que hay. Pero lo que nos daba, o lo que nos llamó mucho la atención para poder utilizar esto dentro de los recuadros del IAPM es que encontrábamos para Perú pues una evidencia interesante de efecto de externalidad positiva de la inversión pública y la inversión privada, y que esto nos podía ayudar mucho a determinar algunas políticas a implementar en diferentes tipos de situaciones, obviamente que beneficien al país en este caso. ¿Ok? Y bueno, dar mayor evidencia a este tipo de tema, espero que les haya parecido interesante, si hayan leído el IAPM, y bueno, seguir investigando sobre este tema nos va a ayudar muchísimo, porque en este caso depender de obtener externalidades en situaciones de cambios que se pueden dar, sobre todo en cambios de no linealidad cuando el ciclo se mueve y es bastante volátil, sabemos, es importante tener en este caso relaciones de inversión pública y inversión privada, ¿no? También relaciones de expectativa y demás. Ahora, ¿qué les dejo a ustedes de tarea? Porque la idea no solamente es que se quede con esto, nosotros ya lo hemos investigado, pero sería bueno que ustedes puedan hacer como un análisis robustez, decir, por ejemplo, la inversión privada está muy correlacionado con la producción interna de cemento. ¿Cuánto es el impacto si cambiamos inversión privada por producción interna de cemento? ¿Cuánto es el cambio que se genera si cambiamos inversión privada por importación de bienes de capital? ¿No? Entonces, ver si utilizando estas dos o tres variables que pueden ser más todavía, como indicador, que se utilizan como indicadores adelantados, ver si en este caso la elasticidad se va moviendo y en cuánto, ¿no? Es algo muy interesante, pero se los dejo a ustedes para que lo vayan analizando si desean, y poder complementar aún más esta investigación, ¿no? Que algunos resultados pues ya los tenemos, y por eso que nos damos me siento bastante a gusto de seguir teniendo mayor evidencia del efecto crowding en la economía peruana. Muchas gracias. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Voy a responder tu pregunta, ¿no? Eh, Ahora vamos a empezar de abajo para arriba, ¿no? Eso es más interesante. Sí, hemos controlado en este caso, hemos controlado primero por crisis, controlamos por elecciones, controlamos por escenarios de movimiento en este caso, expectativas negativas que puede tener para la inversión privada, es decir, ruido político, ¿no? Cuando esto genera alguna desincentivo a la inversión privada, ¿no? Necesitábamos controlar eso para poder tener algunos estimadores significativos. Y obviamente para luego dar el siguiente paso, que ya en este caso la elección de las variables para el modelo simétrico y asimétrico. Para el caso de la segunda, los resultados son similares entre niveles de gobierno. Justo evaluamos para 2 temporadas de gobierno, sí son bastante, en este caso evaluamos para una situación por ejemplo, en los gobiernos cuando teníamos tasas bastante altas, ¿no? Y un gobierno donde teníamos tasas bastante bajas, ¿no? En este caso, inversión privada. Para esta situación, los efectos también son bastante similares, cambian en quizás 0,1 punto porcentual o 0,05 puntos porcentuales, no hay muchos cambios, ¿no? El efecto de crowding se mantiene, eso sí, pero los cambios son chiquititos, no son tan altos. Ahora, hicimos para esta situación también cambios fuertes, y ahí es donde justo nos da el cambio de estado de ralentización y expansión, unos cambios bastante abruptos, ¿no?
¿Y por qué necesitábamos hacer estos cambios abruptos? Porque teníamos el efecto COVID, ¿no? Y el efecto COVID es muy hacia abajo, por lo tanto de que necesitábamos hacer una fase de ralentización bastante fuerte y una fase de expansión bastante fuerte, y de esa manera determinar si primero existía el crowding in y cuánto era esa elasticidad que cambiaba ante diferentes tipos de estados, ¿no? Eso era lo que necesitábamos hacer. Y sí, también evaluamos el mecanismo de transmisión de la inversión pública y privada. Justo se identificaron 3 canales, ¿no? Un canal externo, canal financiero y canal de expectativas, ¿no? Y determinamos que para el canal justo de expectativas, por el lado de la inversión pública y por el lado también del control del riesgo político por este lado, se generaba el mayor peso del canal de transmisión para generar ese gap que la inversión privada aprovecha para, a menores costos, ¿no? Poder mejorar y seguir invirtiendo, en este caso para el país, ¿no? A partir de, y es más, no solamente, no hablo de inversiones grandes, sino hablo de una pequeña bodega que se puede generar, hablo de un restaurante que puede hacer, que puede tener sus comensales a partir de una estación, no sé, del metro de Lima, ¿no? Y demás tipos de negocios, ¿no? Entonces, estos pequeños negocios pues hacen de que a mayor cantidad de inversión pública que se genere por estaciones o por mejoras en infraestructura o mejoras por el lado también del agro, ¿no? Se acumulen de un modo tan interesante que podemos tener efectos positivos de la demanda privada. Eso es lo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Y por eso que se hizo inicialmente un mapeo, ¿no? De cómo es la externalidad que se genera a partir de negocios en diferentes puntos, ¿no? Donde se dan algunas inversiones, se dieron algunas inversiones públicas interesantes, ¿no? Básicamente eso es, ¿no? Genial pregunta, Carlos, lo máximo. Los invito a leer el IAPM. El IAPM tiene un recuadro de todos los recuadros son muy interesantes, muy interesantes. Pero si les llama la atención mucho este tema, pueden verlo en el recuadro número 2, ¿no? Para poder, en este caso, tener también un resumen de lo que he realizado, ¿no? Con otros compañeros. Y claro, ¿no? No se preocupen, voy a tratar de pasarles esto a los de la consultora para que puedan, en ese caso, tener con ustedes como evidencia, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Fati. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, chicos, de verdad, por sus excelentes preguntas. Decía un saludo tremendo, Carlos, de tu parte. Y creo que sí, chicos, investigaciones como estas nos llama a todos a poder tener, primero, mayor evidencia del impacto que puede tener la inversión pública, y no solamente esta, sino la inversión privada, eh, quizás algunas políticas fiscales, ¿no? Que son bastante importantes en situaciones de crisis, ¿no? Cambios que pueden generarse, por ejemplo, no sé, ante volatilidades de incremento de precios, no lo sé, y demás cosas, que a veces en el día a día, pues, no los explicamos con claridad, ¿no? Siempre hay que tratar de, chicos, poder comunicar de un modo asertivo y de un modo sencillo, de un modo fácil, el comportamiento de algunas variables, ¿no? Que para los economistas son bastante cotidianas, pero para otras personas quizás no es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tú le explicas un ejemplo, si tú le explicas a tu mami o a tu abuela o a tu tío, ¿no? Que no es economista, y le dices, "Oh, a X, un impacto de la inversión pública en la inversión privada es positiva", no te va a entender nada, ¿no? Pero si tú le dices, ¿no? Que se crea una estación, ¿no? Que hace el Estado, una estación de tren que hace el Estado, que es una inversión pública, y que alrededor se abren negocios, ¿no? Restaurantes, fotocopiadoras, no lo sé, y demás, ¿no? Obviamente esos son privados, ¿no? Entonces, ¿qué estás viendo ahí? Que dentro de una inversión pública, de una inversión del Estado, que lo que hace es mejorar el tránsito de muchos vehículos, ¿no? Para no colapsarse en horas puntas, va a generar al final que otros negocios abran, ¿no? Porque hay una bastante afluencia de gente, debido a que hay una estación allí. Entonces, esto obviamente lo va a entender tu familiar, porque va a decir, ok, se abren negocios porque el Estado
invierte en algo para mejorar el tránsito, ¿no? Y adicionalmente, pues, de pasadita o de taquito se abren nuevas cosas, ¿no? Los inversionistas ahí como que llama la atención poder abrir algo, ¿no? Cerca, ¿no? Debido a que hay bastante gente, negocios pequeños y demás, ¿no? Obviamente hablando desde el punto de vista formal. Y esto genera para el Estado mayores ingresos, mayor empleo, mayor consumo y por lo tanto una externalidad positiva fuerte para el lado de, el nivel del PBI. Entonces, al final, de esa manera, pues ya podemos hacerlo entender a todos, ¿no? Creo que, espero que les haya parecido muy interesante, chicos. Queda mucho por estudiar, en este caso, sobre este tema, que es, creo que corto el tiempo para seguir explicando, pero espero que les haya parecido muy interesante, ¿ok? Y bueno, agradezco a todo su tiempo y bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, me retiro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.